Buenas noches, estimados. Me presento. Mi nombre es Camila Calderón y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial. En esta oportunidad daré una breve explicación a conceptos básicos que fueron estudiados a lo largo de la asignatura de cálculo. En el mundo de las matemáticas discretas exploramos conceptos claves como relaciones y funciones para entender y modelar interacciones en situaciones del mundo real. A lo largo del curso nos sumergiremos en la identificación y análisis de estas entidades matemáticas utilizando técnicas diversas. Un sólido dominio de álgebra, geometría y pensamiento lógico será nuestra herramienta fundamental para abordar los desafíos abstractos en este fascinante viaje matemático. En este video les presentaré un mapa conceptual que lleva como título Cálculo 1. El cálculo es una rama matemática que aborda tasas de cambio y acumulación. Se divide en cálculo diferencial enfocado en tasas de cambio instantánea y derivación y cálculo integral que trata de la acumulación y el concepto de integral. Esencialmente proporciona herramientas para analizar procesos de cambio y acumulación en campos como física, ingeniería, economía y ciencias sociales. Vamos a pasar a la unidad 1, relaciones y funciones reales. Definición de relaciones. Una relación es una conexión entre conjuntos expresada como un conjunto de pares ordenados que vinculan elementos de dos conjuntos distintos. Que también tiene dominio de una relación, que el dominio de una relación es el conjunto de valores del primer conjunto que están vinculados con al menos un elemento del segundo conjunto. En otras palabras, es el conjunto de posibles primeras coordenadas en los pares ordenados de la relación. Además, también tiene el recorrido de una relación, también llamado como rango o imagen de una relación, que es el conjunto de elementos del segundo conjunto relacionados con al menos un elemento del primer conjunto. En resumen, es el conjunto de posibles segundas coordenadas en los pares ordenados de la relación. Por otro lado, tenemos las funciones, que se define que es una relación especial entre conjuntos donde cada elemento del conjunto de entrada, dominio, se asigna a exactamente un elemento en otro conjunto que es codominio, y en resumen es una regla que asocia de manera única valores de entrada con valores de salida. Los tipos de funciones. Tenemos la función inyectiva, también conocida como una función 1 a 1, que asigna cada elemento del codominio a como máximo un elemento del dominio. Las funciones inyectivas son relevantes en diversas áreas como teoría de conjuntos, teoría de números, criptografía y geometría diferencial. Tenemos la función sobreyectiva, que también llamada función sobre, si cada elemento del codominio tiene al menos un elemento en el dominio relacionado con él. Puede verificarse observando si el rango de la función es igual al conjunto de llegada. Por otro lado, también tenemos la función biyectiva, que también es llamada función 1 a 1 y sobre, si es tanto inyectiva como sobreyectiva. En otras palabras, cada elemento del codominio está asociado con un único elemento del dominio y cada elemento del codominio tiene al menos una correspondencia en el dominio. Tenemos también la composición de funciones y gráfica de una función. La composición de funciones es una operación que implica aplicar una función a la salida de otra función, y la gráfica de una función La gráfica de una función visualiza la conexión entre los valores de entrada, dominio, y los valores de salida, rango. Representa cómo los valores de la variable independiente se relacionan con los de la variable dependiente, y en el plano cartesiano se eligen puntos con coordenadas que reflejan estos valores y se dibuja una curva suave que los conecta. En la segunda unidad vimos los límites y continuidades de funciones reales. Límite. El límite de una función es el valor al que se aproxima la función cuando la variable independiente se acerca a cierto valor, ya sea finito o infinito. Tenemos los límites laterales, que los límites laterales son una forma de describir la tendencia de una función cuando nos acercamos a un punto, desde un lado particular del punto. Por otro lado tenemos la continuidad, que es una propiedad que puede tener una función en un punto X y
igual a A y que indica la forma que se comporta la función en ese punto. Cuando una función es continua, se dice que es una función es continua cuando se cumplen las siguientes tres condiciones: que la función está definida en el punto x igual a A, el límite de la función cuando x se acerca a A desde ambos lados existe y es infinito, y el valor de la función en el punto x igual a A es igual al límite. En la unidad 3 vimos las derivadas, que es una de las materias fundamentales del cálculo. En términos generales, el uso de las derivadas se enfoca en el estudio de las tasas de cambio y la variación instantánea de una función. Definición de derivada. Tenemos la derivada como un límite. La derivada de una función en un punto se puede definir matemáticamente como el límite de la tasa de cambio media entre dos puntos cercanos. Tenemos la derivada como una pendiente que mide la velocidad de cambio de una función en un punto específico. Se define como el límite de la tasa de cambio media en un intervalo infinitesimal alrededor del punto. Cuando ese intervalo se hace infinitamente pequeño, en esencia la derivada representa la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en un punto dado. También tenemos la aplicación de la derivada, que la aplicación de la derivada se ilustra comúnmente al calcular la velocidad instantánea de un objeto en movimiento. Esta derivada nos proporciona la función de velocidad que indica la velocidad instantánea del objeto en cada punto de su trayectoria. Por otro lado, también tenemos la regla de derivación. Las reglas de derivación son herramientas matemáticas que permiten calcular la derivada de una función. Y está la derivada implícita, que es una técnica que se utiliza cuando no puedes expresar una función en términos de una sola variable, aplicando la regla de la cadena a una ecuación que relaciona dos variables. Derivas ambos lados con respecto a la variable común. Esto crea una ecuación que relaciona la derivada de la función dependiente con la derivada de la variable independiente, junto con la función original y sus derivadas. Es útil para funciones implícitas, derivadas de funciones inversas y para calcular tasas de cambio entre variables relacionadas. En este breve viaje por el cálculo hemos desvelado la sutileza de las relaciones matemáticas que describen el cambio instantáneo y la acumulación. Cada unidad, desde las conexiones entre conjuntos hasta la representación gráfica de funciones y las derivadas, nos ha llevado a comprender mejor cómo las matemáticas dan forma a nuestra comprensión del dinamismo en la naturaleza y en sistemas complejos. Espero que este video haya sido de su agrado. Me despido cordialmente. Muchas gracias.